Bienvenido a una nueva historia de terror y misterio. Prepárate para un viaje que te dejará comprometido y asustado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal para obtener informes de suspensión más oscuros y detallados. Aquí, cada historia es un paso más hacia lo desconocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, comencemos. Imagínate vivir al lado de un cementerio, en una casa solitaria, donde el silencio de la noche es roto por algo mucho más inquietante que el sonido del viento. Cada noche, exactamente a medianoche, un grito visceral resuena desde el otro lado de las frías paredes, rompiendo el silencio en pedazos. Un grito que no suena humano, pero tampoco es del todo extraño. Es como si el pasado de esa ciudad quisiera hablar, como si algo clamara venganza. ¿Qué te haría ver que estas voces no paran? Si cada día se vuelven más intensos, más cercanos y más desesperados. Así es la vida de Vicente, un hombre que eligió vivir en un lugar donde casi nadie querría vivir, detrás de un antiguo cementerio. Es un escéptico, alguien que nunca ha creído en fantasmas ni en historias inquietantes. Pero cuando esos gritos comenzaron a resonar hasta altas horas de la madrugada, acompañados del sonido de cadenas arrastradas y murmullos que apenas podía entender, su descenso comenzó a desmoronarse. Algo era diferente. Algo estaba muy mal. Lo que antes era un sonido distante y ahogado se convirtió en una llamada directa y aterradora, como si simplemente lo estuviera esperando. Vicente intentó ignorarlo, intentó convencerse de que no todo salía de su propia mente. Pero cada noche, el miedo se filtra en su alma como veneno. Y entonces decidió investigar. No sabía que esta decisión lo hundiría en una pesadilla sin fin, una historia enterrada que sacaría a la luz secretos macabros. Secretos de una mujer, que en vida, conoció una cara más oscura de la maldad humana. Prepárate para sumergirte en un viaje de terror y misterio. Porque hoy seguirás cada paso de Vicente, cada descubrimiento que lo acerca a una verdad. La verdad que nunca debería haber sido revelada. Vicente siempre ha sido un hombre de pocas palabras y de estrictas rutinas. Viviendo solo y lejos de la ciudad, creía que el silencio de la noche era su mejor compañía. Trabajando como vigilante en el turno de mañana, dormía durante el día y aprovechaba las horas de la noche para relajarse. Pero una noche en particular cambiaría todo para siempre. Era medianoche en punto cuando escuchó ese sonido por primera vez. No era un sonido ordinario. No era el ladrido lejano de un perro, ni el silbido del viento entre los árboles. Fue un grito. Un grito tan agonizante que pareció surgir de las profundidades de la desesperación. Vicente se levantó de la cama con el corazón acelerado. Abrió una ventana y miró hacia el cementerio justo detrás de su casa. Las farolas apenas iluminaban los viejos muros y lápidas, lo que los hacía aún más lúgubres bajo la luz de la luna. Esperó unos segundos, tratando de encontrar alguna explicación racional para ese sonido. ¿Quizás un animal herido? ¿Un borracho perdido en la oscuridad? Pero el grito continuó, cada vez más intenso, resonando entre las lápidas como si el aire mismo vibrara de dolor. Cerró la ventana y trató de ignorarlo, pero el sonido traspasó las paredes, como si estuviera dentro de su propia cabeza. Era imposible no sentir la desesperación en esa voz, una mezcla de tristeza y odio que parecía desgarrar la noche. A lo largo de su vida, Vicente nunca se había dejado sacudir por supersticiones o historias de fantasmas, pero algo en ese momento gritó lo sacudió de una manera que no supo explicar. Al día siguiente, al amanecer, Vicente intentó olvidar lo sucedido. Se convenció a sí mismo de que todo era solo su imaginación, una pesadilla creada por la oscuridad y la soledad de la noche. Pero cuando llegó la medianoche, el grito volvió, más fuerte y más prolongado. Esta vez no estaba solo. Además del grito, Vicente empezó a escuchar otro sonido inquietante, el arrastre de cadenas contra el suelo. Cada fibra de su cuerpo le rogaba que no saliera de casa, pero su curiosidad y miedo se mezclaron creando un impulso incontrolable.
Se alejó de la ventana una vez más, sintiendo un extraño escalofrío recorriéndole la espalda. El cementerio estaba envuelto en una densa niebla, y las sombras obviamente cobraron vida propia bajo la luz de la luna. Vicente pasó la noche en vela, con el corazón apesadumbrado y la mente llena de preguntas. ¿Quién era esa mujer cuyo grito parecía resonar más allá de la tumba? ¿Qué quería ella? ¿Por qué solo él podía oírla a ella? Y lo más inquietante, ¿qué tendría que hacer para silenciar esos gritos? Sabía que tendría que regresar al cementerio, que necesitaría enfrentar su miedo y descubrir qué había detrás de todo ese misterio. No sabía que estaba entrando en un mundo de dolor, sufrimiento y crueldad, del que no habría escapatoria. La tercera noche, Vicente estaba listo para escuchar el grito. Pero algo dentro de él todavía no quería creer lo que estaba pasando. La idea de que un cementerio pudiera tener algún tipo de influencia sobrenatural le resultaba absurda a él, un hombre de mentalidad racional. Sin embargo, al sonar las 12 campanadas de la iglesia a lo lejos, el sonido volvió, más intenso, más cercano, como si el mismo aire a su alrededor llevara el lamento de aquella alma perdida. Esta vez no apareció dentro de la casa. Decidido a enfrentar sus miedos y encontrar una respuesta, Vicente tomó una linterna y salió al patio trasero. La oscuridad parecía más espesa esa noche, casi palpable, flotando entre las lápidas como un velo espeluznante que cubría los secretos allí enterrados. Con cada paso, el frío de la mañana se intensificaba, pero era el miedo lo que realmente le helaba el cuerpo. Vicente iluminó el camino frente a él y el rayo de luz parpadeó sobre las viejas y desgastadas lápidas. El cementerio parecía tener vida propia, con sombras que se movían en el borde de la visión y susurros que escapaban del viento. Intentó racionalizar, pero en el fondo sabía algo malo u observaba. Finalmente, llegó al punto donde el sonido parecía más fuerte, y fue entonces cuando lo vio, una tumba aislada, cubierta de hierbas específicas, como si incluso la naturaleza la rechazara. El cartel estaba desgastado por el tiempo, pero aún se podía leer el nombre, Isabel da Silva. Vicente sintió un escalofrío al ver ese nombre. Isabel era una figura muy conocida en la ciudad, pero no por los motivos que a nadie le gustaría que la recordaran. Décadas antes, la joven había sido brutalmente violada y asesinada. Su cuerpo, sin vida y con marcas de quemaduras, fue encontrado cerca del cementerio y nunca nadie supo qué le pasó realmente. La ciudad cargó con esta historia como una herida abierta. Al enfrentarse a la lápida de Isabel, Vicente volvió a escuchar el sonido de las cadenas, ahora más claro y más cercano, como si alguien estuviera atrapado y luchara por liberarse. Instintivamente se demoró, su corazón martilleaba en su pecho, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo allí, como si estuviera atrapado en ese lugar por una voluntad que no era la suya. Entonces, como si resonara directamente en su mente, escuchó una voz susurrada: «Ayúdame, véngame». La voz era suave, pero transmitía dolor y odio. Miró a su alrededor, tratando de identificar de dónde venía, pero no había nadie allí. Solo la fría tumba de Isabel, silenciosa, pero al mismo tiempo, gritando de desesperación. Vicente intentó responder, pero su voz parecía congelada en su garganta. Por primera vez, realmente creyó que algo sobrenatural estaba sucediendo. No sabía cómo, pero sentía que Isabel quería algo de él. Y sabía que hasta que respondiera a esa llamada, los gritos y las cadenas nunca cesarían. Con una mezcla de terror y compasión, Vicente regresó a casa, sabiendo que, a partir de entonces, su vida estaría entrelazada con la de Isabel. La noche siguiente, Vicente no podía cerrar los ojos. Las palabras de Isabel, como una inspiración espectral, resonaron en su mente: «Ayúdame, véngame». Intentó comprender qué podía hacer para aliviar el sufrimiento de aquella alma atormentada, pero la idea de verse involucrado en algo tan oscuro o aterrador. Aún así, el misterio y el miedo eran ahora inseparables, como una sombra que se extendía sobre él y no lo dejaba en paz. Sabía que estaba atrapado en una red de acontecimientos antiguos que sobrepasan toda lógica o razón. De madrugada, Vicente decidió buscar información sobre Isabel y averiguar quiénes podrían estar implicados en su trágica muerte. Visitó una pequeña biblioteca de la ciudad y pidió ver archivos antiguos.
Entre los periódicos polvorientos y los registros policiales, empezó a armar un sombrío rompecabezas. Isabel era una joven corriente, pero su belleza e inocencia atraían la atención de gente peligrosa. Su asesinato, brutal y cruel, había sido silenciado por las autoridades de la época, ya que involucraba a personajes poderosos de la ciudad. El crimen nunca se esclareció oficialmente, pero se comentó que aquellos hombres, con su influencia y riqueza, se salieron con la suya, mientras que el dolor de Isabel permaneció vivo, como una herida abierta. Mientras hojeaba las páginas amarillentas de los registros, en su mente comenzaron a formarse imágenes inquietantes. Vicente no pudo evitar imaginar la agonía que enfrentó Isabel en sus últimos momentos. El dolor, el miedo, el odio que probablemente dominaba su espíritu antes de ser consumida por el fuego. Era como si pudiera sentir su presencia a su lado, llena de resentimiento y angustia. De repente, encontró una nota, un detalle que llamó su atención. Cada aniversario de su muerte, algunos residentes de la ciudad sufrieron extraños accidentes. Estos sucesos fueron solicitados, pero siempre ocurrieron en noviembre, exactamente a la medianoche. Vicente se dio cuenta de que aquellas casualidades quizás no eran accidentes y que Isabel, de alguna manera, intentaba vengarse de quienes la dejaron indefensa y callaron ante su dolor. Más tarde, mientras caminaba de regreso a casa, comenzó a notar que algunas personas lo miraban con recelo, como si supieran de su visita al cementerio y su investigación. Era como si una red invisible lo rodeara, conectando el pasado de dolor y violencia. La ciudad parecía guardar un oscuro secreto, algo que todos sabían pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Esa noche, mientras cruzaba la puerta del cementerio, Vicente se dio cuenta de que ya no era solo un observador. Estaba demasiado involucrado e Isabel no lo dejaría irse hasta que su venganza estuviera completa. Vicente sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero algo en su interior lo impulsó a continuar. Esa noche sintió que el aire estaba más pesado, como si una fuerza invisible se cerniera sobre la ciudad. Todo parecía extraño, el silencio era casi absoluto, salvo los esporádicos sonidos de un viento helado que sacudía los árboles alrededor del cementerio. Era como si incluso la naturaleza temiera lo que estaba por venir. Y, en el fondo, Vicente sabía que aquella no sería una noche cualquiera. Caminó hacia el cementerio ahora que sabía que Isabel lo estaba esperando. Su mente, ya llena de imágenes de sufrimiento y dolor, imaginó lo que allí encontraría. La niebla, que parecía más espesa a cada paso, formaba contornos confusos en el aire, como si fueran sombras que observaran su viaje. Cuando llegó a la tumba de Isabel, un profundo escalofrío le recorrió la espalda, una silenciosa advertencia de que algo estaba a punto de suceder. De repente, sopló un fuerte viento que apagó su linterna. Vicente se detuvo, sumergido en la oscuridad, con el corazón latiendo aceleradamente. Sabía que no estaba solo. Miró a su alrededor, tratando de acostumbrarse a la oscuridad total, y fue entonces cuando empezó a escuchar voces. Susurros confusos, como si una multitud invisible estuviera a tu alrededor, haciendo eco de palabras de dolor y sufrimiento. Era imposible entender lo que decían, pero el tono de desesperación y odio era inconfundible. Entonces vio algo en el suelo junto a la lápida de Isabel, marcas profundas, como heridas, formaban palabras desordenadas, escritas con la desesperación de quien lucha por ser escuchado. Traición, dolor, venganza. Cada palabra parecía latir con una energía oscura, como si el suelo mismo llevara la angustia de Isabel. Vicente sintió que se le erizaba la piel y se le aceleraba la respiración. Descubrió que esas palabras no estaban ahí para él, eran marcas dejadas por el espíritu de Isabel, un pedido de justicia grabado en la tierra misma. Sin embargo, las palabras no fueron solo señales de su presencia. Fueron una advertencia. Vicente se dio cuenta de que Isabel no solo quería vengarse de sus asesinos. Su odio se había expandido y ahora su ira alcanzaba a todos los que, de alguna manera, ignoraban su dolor. Entendió que ella no descansaría hasta que toda la ciudad, culpable e inocente, pagara el silencio que la condenaba a tan cruel final. De repente, el suelo a su alrededor empezó a vibrar levemente y Vicente sintió que el suelo bajo sus pies se movía. Era como si la tierra estuviera viva,
palpitando con la furia acumulada durante décadas. Intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo mantuvo allí, atrapado en esa tumba que ahora parecía respirar. Las voces se intensificaron hasta convertirse en gritos que rompieron el silencio de la noche, llenando el cementerio de una sinfonía de dolor. Vicente vio, con horror, que se había convertido en el mensajero de Isabel, el que llevaría a cabo su venganza. La ciudad entera pagaría por su silencio. Y él, ahora, era parte de este ciclo oscuro e implacable. Vicente intentó alejarse de la tumba de Isabel, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo atrapado. El aire a su alrededor era más frío y sintió como si su presencia tirara de él, exigiéndole que permaneciera allí para presenciar lo que estaba a punto de suceder. En el fondo, sabía que ya no era solo un observador. Ahora era una pieza del rompecabezas, un testigo y tal vez un ejecutor involuntario de la venganza de Isabel. Retrocedió, jadeando, hasta que logró liberarse de aquella fuerza opresiva. Al girarse para salir del cementerio, vio algo que le heló la sangre: pasos. Pero no eran tuyos. Parecían provenir de toda la gente esparcida alrededor, como si una multitud invisible lo rodeara. Vicente miró a su alrededor, pero no había nadie. Solo el sonido constante de pasos se acercaba, como si el propio cementerio estuviera vivo, conspirando contra él. Era como si cada lápida guardara un recuerdo, un trozo de dolor que Isabel llevaba consigo. De repente, una figura apareció en el borde de su visión. Era un hombre, visiblemente borracho, caminando por la calle cercana al cementerio. Vicente lo conoció, era uno de los descendientes de una de las familias ricas e influyentes de la ciudad, las mismas que, según las leyendas, estuvieron involucradas en el asesinato de Isabel. Parecía perdido, tambaleante, y no se dio cuenta de que Vicente estaba parado en las sombras del cementerio. Vicente sintió una oleada de aprensión. Sabía que esa figura no estaba allí por casualidad. Isabel estaba atrayendo a sus víctimas, una por una, de regreso al lugar donde había sido silenciada. Cuando el hombre entró al cementerio, Vicente lo encontró hipnotizado, mientras caminaba sin rumbo hasta detenerse frente a la tumba de Isabel. En ese momento, el silencio de la noche fue roto por un grito horrendo, un sonido que parecía venir del más allá, resonando entre las lápidas. El hombre cayó de rodillas, agarrándose la cabeza como si algo invisible lo atormentara. Vicente descubrió que Isabel estaba allí, manifestándose de una manera que nunca hubiera imaginado. Estaba usando su propio miedo, su propia culpa ancestral, para controlar a su víctima. El hombre empezó a gritar palabras inconexas, hablando del pasado, de secretos que deberían haber sido enterrados para siempre. Pidió perdón mientras sus manos se clavaban en la tierra junto a la lápida, como si intentara escapar de la presencia implacable que lo perseguía. De repente el cuerpo del hombre se retorció, paralizado por el terror, y cayó sin vida junto a la tumba. Vicente se quedó quieto, sin poder moverse, mientras un sentimiento de triunfo y odio emanaba de la tumba de Isabel. Había exigido su primer precio, el primer sacrificio de su venganza. Y Vicente supo que esto era solo el comienzo. Salió del cementerio con el corazón acelerado y la mente en pánico, consciente de que Isabel no descansará hasta que cada una de las almas que la traicionaron fueran conducidas al mismo oscuro destino. A la mañana siguiente, Vicente intentó continuar con su rutina, pero el peso de lo que había presenciado la noche anterior lo consumió. La imagen del hombre cayendo junto a la tumba de Isabel y la fuerza invisible que parecía arrastrarlo a la muerte nunca abandonó su mente. Algo oscuro e incontrolable se había despertado y temía que esto fuera solo el comienzo de una cadena de horrores. La ciudad entera estaba envuelta en una densa energía, una segunda sensación de desesperación que parecía crecer cada vez. Tratando de comprender mejor lo que estaba pasando, Vicente comenzó a investigar más sobre los acontecimientos de aquella época. Quería saber quién más, entre los poderosos de la ciudad, había sido parte del secreto que rodeó la muerte de Isabel. En lo profundo del archivo municipal encontró referencias a otros nombres que, como el hombre que encontró su muerte en el cementerio, tenían conexiones con el caso. Todos eran descendientes de las familias involucradas, generaciones vinculadas al brutal crimen que nunca fue castigado. Cada nombre parecía estampar el trágico destino que ahora les preparaba Isabel.
Vicente regresó esa noche al cementerio, movido por una fuerza que ya no podía controlar. Era como si Isabel lo estuviera manipulando, usando su cuerpo y su curiosidad para satisfacer sus oscuros deseos. Cuando llegó a la tumba, sintió un peso en el aire, un frío que le cortaba la piel. Sabía que ella estaba allí, esperando comenzar el siguiente acto de su venganza. De repente, dio pasos detrás de él. Otro hombre, desconocido para Vicente, se acercó a la tumba como en trance, con los ojos vacíos, la expresión vacía de vida. Vicente observó, paralizado, como el hombre se arrodillaba ante la lápida de Isabel, con los labios temblando en un murmullo incoherente. Era como si algo dentro de él estuviera siendo arrancado, pieza por pieza, hasta que todo lo que quedó fue un cascarón vacío. La venganza de Isabel no se limitó al daño directo, se estaba extendiendo a cualquiera que se cruzara en su camino, o a cualquiera que se atreviera a entrar en su territorio sagrado. Vicente observó horrorizado cómo el hombre parecía consumido por una angustia invisible, luchando por respirar hasta que, en un último espasmo de desesperación, su cuerpo cayó inmóvil. Ahora Vicente comprende el alcance del odio de Isabel. Ella no dejaría que nadie se escapara. Y él, aunque contra su voluntad, estaba destinado a ser el instrumento de su furia. Sabía que no había vuelta atrás y que, mientras permaneciera allí, solo sería cuestión de tiempo que más vidas fueran cobradas por el odio de aquel espíritu vengativo. Perdido en sus pensamientos y rodeado de terror, Vicente abandonó el cementerio, sin poder escapar ya del oscuro destino que le esperaba. Vicente ya no dormía. Las noches lo envolvían como una prisión y el terror parecía haber hundido sus garras en su alma. Sabía que cada atardecer traía consigo un nuevo sacrificio, una nueva víctima llamada a la tumba de Isabel. La ciudad empezó a darse cuenta de que algo estaba pasando, pero nadie se atrevía a hablar de ello. Era como si todos compartieran un miedo silencioso, una complicidad involuntaria en un secreto que, durante décadas, había permanecido enterrado. Las muertes recientes han sido confundidas como meros accidentes en los titulares de los periódicos locales. Pero Vicente sabía una verdad. Había sido testigo de cerca del terror, visto el rostro de la muerte en el cementerio, y más que eso, se sentía unido a Isabel por una cadena invisible. Una conexión forjada por su odio y curiosidad que lo arrastraba de regreso al lugar donde vivía. Tu agonía. Esa noche, cuando sonó la campana de medianoche, Vicente sintió una presencia aún más intensa. Era como si Isabel estuviera a su lado, empujándolo, controlando cada paso que daba hacia el cementerio. La noche era extrañamente silenciosa, pero Vicente podía escuchar un sonido en todo momento, algo así como un grito bajo y desesperado. Cada paso que daba aumentaba la sensación de que estaba a punto de presenciar algo aún más oscuro. Cuando llegó al sepulcro, vio que no estaba solo. Allí estaba una mujer joven, con los ojos muy abiertos y expresión aterrorizada, parada frente a la lápida. Vicente no la conocía, pero vio la misma mirada que verían los demás, la mirada de alguien atraído por una fuerza invisible, como si Isabel la hubiera elegido para un ritual más de venganza. La mujer comenzó a murmurar, las palabras saliendo como susurros entrecortados, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pidió disculpas a Isabel en repetidas ocasiones, sin que Vicente entendiera por qué. Pero sintió que esas palabras eran parte de una antigua súplica de perdón, una confesión forzada por el espíritu que se negaba a dejar ir a nadie sin confrontar sus propios pecados, o los de sus antepasados. De repente, la mujer cayó de rodillas, con los ojos vidriosos, mientras algo parecía arrancarle su esencia misma. Vicente, vencido por el terror, vio que se encontraba ante una venganza, con una sentencia que Isabel le impuso sin distinguir entre culpa e inocencia. Ella vengaría su sufrimiento de todos los que se cruzaran en su camino, llevándolos a la misma oscuridad en la que ella vivía. Sabía que ya no había vuelta atrás. Isabel no descansó hasta que su venganza fue completa, hasta que todos en la ciudad sintieron el sabor de su ira. Vicente, abrumado por el horror de lo que presenció, vio que la única salida era enfrentarse directamente al espíritu de Isabel, pero temía que este enfrentamiento final también significara su fin. Esa noche se sintió diferente. Había tensión en el aire, un oscuro presentimiento que le susurró a Vicente que el fin estaba cerca.
Isabel acabó con innumerables vidas, tanto inocentes como dañadas, dejando un rastro de sangre en la ciudad. Pero Vicente sintió que él era la pieza final, o la que ella necesitaba para completar su venganza. Sabía que ya no podía correr y que el espíritu vengativo de Isabel no lo dejaría en paz hasta enfrentarse a lo que estaba enterrado en la tumba. Con el corazón hundido, Vicente tomó su linterna y caminó hacia el cementerio. Cada paso parecía arrastrarlo hacia el mismísimo abismo. Cuando llegó a la tumba de Isabel, el lugar estaba envuelto en una densa oscuridad, como si una sombra invisible cubriera el suelo. Se arrodilló ante la lápida, sintiendo que necesitaba hablar, comunicarse de alguna manera con aquel espíritu inquieto. Pero ¿qué podría decir ante un odio tan profundo, un dolor tan arraigado en el pasado? Cerró los ojos y, con voz temblorosa, comenzó a decir: Isabel, si puedes oírme, aquí estoy. Dime lo que quieres, ¿por qué yo? ¿Por qué estas muertes? ¿Cuál es tu propósito? Por un momento reinó el silencio. Entonces, una voz fría resonó a su alrededor. Era la voz de Isabel, ronca y llena de odio, pero también de un dolor insoportable. Me quitaron todo, y nadie hizo nada. Nadie me escuchó. La voz se arrastró, como si cada palabra llevara el peso de años de sufrimiento. Vicente sintió una lágrima correr por su rostro al escuchar ese dolor. Isabel no solo buscó venganza, clamó por reconocimiento, por justicia, por una disculpa que nunca llegó. Vio que la única manera de intentar apaciguar su espíritu era considerar el sufrimiento que ella había soportado, algo que toda la ciudad había ignorado. Pero entonces, mientras miraba a su alrededor, vio que se acercaban sombras. Los rostros pálidos de las víctimas de Isabel aparecieron en la oscuridad, cada uno reflejando el terror que se había experimentado en los últimos momentos. Se movían lentamente, como si el espíritu de Isabel hubiera sido convocado para el acto final. Sintiendo que era su última oportunidad, Vicente dijo con la voz quebrada: Isabel, lo siento mucho. Lamento todo lo que has pasado, todo lo que te han descuidado. Pero su venganza ya se ha cobrado muchas vidas. Por favor, que esto termine. Pero las sombras siguen avanzando. Isabel no se apaciguaría tan fácilmente. Con un grito final, Vicente fue tragado por la oscuridad, envuelto por las sombras y el odio que consumía a Isabel. A la mañana siguiente, el cuerpo de Vicente fue encontrado junto a la tumba de Isabel, con los ojos muy abiertos por el terror. La ciudad sabía ahora que el espíritu vengativo de Isabel nunca descansaría. Y cada medianoche, los gritos seguían resonando en el cementerio, pidiendo una justicia que nunca podría lograrse. La historia de Vicente e Isabel dejó a la ciudad en shock. Los rumores de un espíritu vengativo resonaban por las calles y nadie se atrevía a acercarse al cementerio por la noche. Las muertes, antes ocultadas con vagas excusas, ahora se susurraban en secreto. Isabel seguía vengándose, y su espíritu inquieto seguía vagando entre las lápidas, a la espera de quienes se atrevieran a desafiar su eterno descanso. Aún así, todos sabían que su grito todavía resonaba a medianoche, lleno de odio y dolor, recordando a todos que su historia nunca sería olvidada. Espero que hayas disfrutado de esta historia llena de misterios y aventuras. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Y por supuesto, dale me gusta y sigue el canal de Palabras en Susurro para recibir notificaciones de próximos videos y seguir explorando nuevas historias con nosotros. ¡Hasta la próxima!